Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza, donde las noticias del espectáculo, los romances, las rupturas y todo el drama que nos encanta es tú, a la orden del dúa. Yo soy y estoy feliz de tenerlos por aquí. Hoy, mis queridos, tenemos un plato fuerte, uno que seguramente los dejará boquiabiertos y con ganas de Moon S, porque hoy vamos a hablar de Hande Erupar-Rafael. Su, la mismísima reina de corazones, la talentosísima actriz turca que ha conquistado al mundo entero con su belleza y su carisma. Pero no solo eso, hoy vamos a tocar un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de todos sus fans, Kerem Bürsin. Su copyright, el nombre de Kerem siempre viene acompañado más menos de un suspiro colectivo, de recuerdos de momentos mágicos y de la esperanza de que al buen Edúa, esos dos vuelvan a estar juntos. Y es que su relación superíndice 3N fue un autocopyrightico cuento de hadas, un romance que nació superíndice 3 en los sets de grabación superíndice 3N, y que traspasó superíndice 3 la pantalla para convertirse en una historia de amor real. Pero como todos sabemos, las historias de amor, a veces tienen finales inesperados. Y la de Hande y Kerem no fue la excepción superíndice 3N. Su separación superíndice 3N fue un golpe duro para todos los que creamos en su amor, y desde entonces, los rumores, las especulaciones y las preguntas no han cesado. ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Fue una decisión superíndice 3N mutua? ¿Aún existe algún sentimiento? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Todas estas preguntas han estado rondando por nuestras mentes y hoy, mis amigos, vamos a intentar encontrar algunas respuestas. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y chismes jugosos, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontraru las noticias muy frescas y los análisis muy profundos del mundo del espectáculo. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar siempre aquí apoyándonos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Vamos a desentrar más menos a este misterio, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración superíndice 3N, para intentar descubrir Q copyright es lo que realmente siente Hande Erupar-Rafael por Kerem Bürsin. El título de este vídeo es Hande Erupar-Rafael explota, ¿aún ama a Kerem? Confesión superíndice 3N impactante. Y no es un clickbait, mis queridos. Hay razones para creer que a pesar del tiempo transcurrido y de los nuevos caminos que han tomado ambos, Hande todavía guarda un lugar especial en su corazón superíndice 3N para Kerem. Vamos a empezar analizando las últimas apariciones públicas de Hande. Como saben, ella es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal, pero a veces, las acciones hablan más que las palabras. Y en algunas entrevistas recientes, hemos notado ciertos gestos, ciertas miradas, que nos hacen pensar que aún hay algo aún. Por ejemplo, en una entrevista para una revista de moda, cuando le preguntaron sobre sus proyectos futuros, Hande mencionó superíndice 3 que le gustaría volver a trabajar en una comedia romántica. Y aunque no nombró superíndice 3 a Kerem específicamente, los fans no tardaron en relacionar esa declaración superíndice 3N con su experiencia en Senu con diéresis al cap, la serie que los unió superíndice 3. ¿Serú que Hande estu enviando un mensaje subliminal? ¿Estaru tratando de insinuar que le gustaría volver a compartir pantalla con Kerem? Pero eso no es todo. También copyright N hemos notado que Hande sigue a algunas cuentas de fans que se dedican a publicar fotos y vídeos de ella y Kerem juntos. ¿Por qué copyright hará eso? ¿Serú que le gusta recordar esos momentos? ¿O simplemente es tú, siendo amable con sus fans? La verdad es que es difícil saberlo con certeza, pero lo que es cierto es que Hande no ha borrado por completo a Kerem de su vida, al menos no en el mundo virtual. Y eso, mis amigos, ya es una pista importante. Ahora bien, vamos a hablar de la confesión superíndice 3N impactante que mencionamos en el título. Esta confesión superíndice 3N no es una declaración superíndice 3N directa de Hande, ojo, pero es una información superíndice 3N que nos ha llegado de fuentes cercanas a la actriz. Según estas fuentes, Hande ha comentado en privado que a pesar de la separación superíndice 3N, guarda un cariño más menos o muy especial por Kerem.
Al parecer, Ande valora mucho el tiempo que pasaron juntos y reconoce que Kerem fue una persona muy importante en su vida. Incluso se dice que a veces siente nostalgia por los momentos que compartieron y que le gustaría que las cosas hubieran sido diferentes. Pero, ojo. No nos emocionemos demasiado. Esto no significa necesariamente que Ande quiera volver a estar con Kerem. Puede ser simplemente que lo recuerde con cariño más menos o y que le desee lo mejor en su vida. Al fin y al cabo, es normal sentir aprecio por alguien con quien has compartido momentos importantes. Además de ese, que tener en cuenta que Ande es una persona muy discreta y que no le gusta hablar de su vida privada en público. Por lo tanto, es poco probable que alguna vez la veamos haciendo una declaración superíndice 3n explícita sobre sus sentimientos por Kerem. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque el fuego de su relación superíndice 3n se haya apagado, es posible que aún queden algunas brasas encendidas en el corazón superíndice 3n de Ande. Ahora, vamos a analizar el otro lado de la moneda. ¿Qué copyright pasa con Kerem? ¿CU superíndice 3 mo se siente U con diéresis copyright L con respecto a Ande? Bueno, Kerem también copyright N ha sido bastante reservado en cuanto a este tema, pero también copyright N hemos notado algunas EU más menos ales que nos hacen pensar que aún siente algo por Ande. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Ande en Senú con diéresis al CAP. Y aunque Kerem tratu superíndice 3 de ser profesional y evitar el tema, no pudo ocultar una sonrisa nostálgica al recordar esos momentos. Incluso se atrevió superíndice 3 a decir que Ande es una actriz muy talentosa y que le encantó superíndice 3 trabajar con ella. ¿Serú que Kerem tú, abriendo la puerta a una posible reconciliación superíndice 3 en el laboral? ¿Le gustaría volver a compartir pantalla con Ande? Además de ese, también copyright N hemos visto que Kerem sigue a Ande en las redes sociales y que a veces le da me gusta a sus publicaciones. Esto puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectrum culo, cada detalle cuenta. Y no olvidemos que Kerem siempre ha sido muy caballeroso y respetuoso con Ande. Incluso después copyright S de la separación superíndice 3n, nunca ha hablado mal de ella en público y siempre la ha elogiado como actriz y como persona. Todo esto nos lleva a pensar que a pesar de la ruptura, Kerem también copyright N guarda un cariño más menos o especial por Ande y que le gustaría mantener una buena relación superíndice 3n con ella. Entonces, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? Pues, mis queridos, que la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con certeza si Ande aún ama a Kerem, pero podemos decir que guarda un cariño más menos o especial por U con diéresis copyright L y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Y lo mismo ocurre con Kerem. Aunque no sabemos si aún estuvo enamorado de Ande, podemos decir que la respeta, la admira y que le gustaría mantener una buena relación superíndice 3n con ella. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Y la verdad es que es difícil responderla. Ambos estuvieron enfocados en sus carreras, ambos tienen proyectos nuevos y ambos parecen estar disfrutando de su soltería. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y Q copyright N sabe tal vez al buen Edua, el destino vuelva a unir a Ande y Kerem. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y esperar a ver qué copyright les depara el futuro. Y por supuesto, seguir chismeando sobre sus vidas amorosas, porque eso es lo que nos encanta, ¿verdad? En resumen, hemos explorado a fondo el tema de Ande Eru Parrafoel y sus posibles sentimientos persistentes hacia Kerem Bürsin. Analizamos sus apariciones públicas, declaraciones de fuentes cercanas, y las acciones de Kerem, pintando un cuadro complejo de cariño más menos o respeto y nostalgia. Aunque no podemos confirmar un amor romántico actual, es evidente que ambos valoran el tiempo que compartieron. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3 en el laboral o personal sigue siendo incierta, pero el futuro es abierto a sorpresas. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que toda esta información superíndice 3n son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Ande y Kerem.
Pero eso no nos impide seguir so más menos ando con su posible reconciliación superíndice 3n. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande aún ama a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright gemme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero pedirles una última cosa. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 *** ampliación superíndice 3n de la noticia, emoticono besos. Y no se vayan, mis chismosos, que esto apenas comienza. Porque después copyright S de este anu lisis inicial vamos a sumergirnos a un ese profundo en el universo ande Kerem. *** recordando el romance, un cuento de hadas turco ***. Para aquellos que son nuevos en este drama, o para aquellos que simplemente necesitan un refresco de memoria, recapitularemos brevemente la historia de amor de Ande y Kerem. Se conocieron en el set de Senú con diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo entero. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright n fuera de ella. Las miradas, las risas, las bromas. Todo apuntaba a que algo muy se estaba floreciendo entre ellos. Inicialmente ambos negaron cualquier relación superíndice 3 en romántica. Somos solo buenos amigos, nos llevamos muy bien y disfrutamos trabajando juntos, decían. Pero, mis queridos, nosotros los chismosos sabemos que las palabras a veces son solo una cortina de humo. Las fotos de paparazzi y las filtraciones de fuentes cercanas, y sobre todo, la forma en que se miraban gritaban a los cuatro vientos que estaban enamorados. Finalmente, después copyright S de meses de especulaciones, confirmaron su relación superíndice 3n. Y fue un anuncio que hizo estallar las redes sociales. Los fans de todo el mundo celebraron este cuento de hadas hecho realidad. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la personificación superíndice 3n del amor verdadero. Vacaciones juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Era la perfección superíndice 3n. Nos regalaron momentos inolvidables que quedaron grabados en nuestros corazones. *** la ruptura, un final inesperado ***. Pero como les dije al principio, los cuentos de hadas a veces tienen finales tristes. Después copyright S de poco mood S de una o más menos o de relación superíndice 3n, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3n. Un balde de agua fría para todos los que creamos en su amor. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones de la fama, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación superíndice 3n. Lo cierto es que de repente el cuento de hadas agua terminado. *** los rumores post-ruptura, el chisme nunca muere ***. Y por supuesto después copyright S de la ruptura, el chisme no tardó superíndice 3 en aparecer. Se les relaciona superíndice 3 con otras personas, se especula superíndice 3 sobre posibles rencillas, se analiza superíndice 3 cada una de sus apariciones públicas en busca de alguna seu más menos al que indicara arrepentimiento o resentimiento. Es el precio de la fama, mis queridos. Cuando eres una figura pública, tu vida amorosa se convierte en un tema de dominio público. Ahora, volviendo al tema central, ¿aún hay amor entre Ande y Kerem? Analicemos a fondo las pistas que hemos encontrado. *** las entrevistas de Ande, entre luneas y mensajes subliminales, *** como ya mencionamos, Ande es muy reservada en cuanto a su vida personal. Pero como buenos detectives del chisme, hemos estado analizando cada una de sus entrevistas con lupa. Su mención superíndice 3n sobre querer volver a trabajar en una comedia romántica es, sin duda, una seu más menos al interesante. ¿Podrá estar pensando en Senú con diéresis al Capm? ¿Estarú echando de menos trabajar con Kerem? Además de ese, hemos notado cierta tristeza en su mirada al hablar del amor en general. ¿Serú que a UN le duele la ruptura?
Asterisco 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 las redes sociales, un espejo de la nostalgia, asterisco asterisco que Ande siga cuentas de fans que publican fotos y vídeos de ella y Kerem juntos es una actitud que no podemos ignorar. Por Q copyright, lo hará si no sintiera nada. Puede ser que simplemente es tu copyright siendo amable con sus fans, pero también copyright n podrá ser que le guste recordar esos momentos felices. Las redes sociales son un escaparate de nuestras vidas, y lo que elegimos mostrar dice mucho sobre lo que sentimos. Asterisco 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 la confesión superíndice 3n impactante el testimonio de fuentes cercanas, asterisco asterisco AQ es donde el chisme se pone jugoso. Nuestras fuentes nos han contado que Ande ha expresado en privado que guarda un cariño más menos o muy especial por Kerem. Al parecer, ella valora mucho el tiempo que pasaron juntos y reconoce que con diéresis copyright él fue una persona muy importante en su vida. Incluso se dice que a veces siente nostalgia por los momentos que compartieron y que le gustaría que las cosas hubieran sido diferentes. Esto, mis queridos, es dinamita. Asterisco 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 la actitud de Kerem, respeto y admiración superíndice 3n perpetua, asterisco asterisco Kerem, por su parte, siempre ha demostrado ser un caballero. Nunca ha hablado mal de Ande en público y siempre la ha elogiado como actriz y como persona. Su sonrisa nostálgica al recordar su trabajo juntos en Senú con diéresis al Cap, también copyright, n es una seu más menos al reveladora. Parece que Kerem también copyright, n guarda un buen recuerdo de su relación superíndice 3n. Asterisco asterisco nuevos caminos, impiden una reconciliación superíndice 3n, asterisco asterisco. Ahora bien, hay que ser realistas. Ambos están enfocados en sus carreras y tienen proyectos nuevos. Ande estuvo consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices más importantes de Turquía y estuvo explorando nuevos horizontes profesionales. Kerem también copyright n estuvo trabajando duro en nuevos proyectos y estuvo expandiendo su carrera internacionalmente. Además de ese se les ha relacionado con otras personas. Todo esto dificulta una posible reconciliación superíndice 3n. Asterisco asterisco el factor tiempo cura todas las heridas, asterisco asterisco. El tiempo es un factor clave en cualquier relación superíndice 3n. ¿Ha pasado suficiente tiempo desde la ruptura para que Ande y Kerem hayan superado sus diferencias? ¿Han madurado y aprendido de la experiencia? ¿Han logrado perdonarse mutuamente si es que hubo algo que perdonar? El tiempo, como dicen, cura todas las heridas. Pero también copyright n puede crear nuevas cicatrices. Asterisco asterisco conclusión superíndice 3n, la esperanza nunca muere asterisco asterisco. Entonces, ¿CUL es el veredicto final? ¿AUN ama Ande a Kerem? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que hay razones para creer que guarda un cariño más menos o especial por U con diéresis copyright, L y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Y lo mismo ocurre con Kerem. Ambos se respetan, se admiran y guardan buenos recuerdos de su relación superíndice 3n. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3n es incierta, pero no imposible. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Y mientras tanto nosotros, los chismosos, seguiremos a QU, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor con la esperanza de que Alguene Dúa, Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Asu que man tu copyright nanse sintonizados, mis chismosos favoritos, porque esta historia aún no ha terminado. Suscríbanse al canal, activen la campanita y du copyright genme sus comentarios a QU abajo. Quiero saber QU copyright piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? CU copyright tenme todo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden el chisme es nuestro pecado, pero también copyright n nuestro placer.